Buen día, tenemos acá el circuito para el momento número 2, análisis de circuitos DC del grupo 243003-31, en el cual consiste de una serie de resistencias en serie paralelo, alimentado con dos fuentes, una a 12 voltios y la otra a 5 voltios. Tenemos la fuente a 12 voltios y la fuente a 5 voltios. Aquí, fuente a 5 voltios. Como podemos ver, podemos tomar medidas de voltaje y corriente, voltaje en cada resistencia, diferentes resistencias, en R1, R3, en R2 en los paralelos. Se nos pidió en el circuito hacer la medición teórica, para la cual tomamos el método de superposición, de la cual consiste en que la corriente del voltaje que fluye a través de cualquiera de los elementos de la red es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos de una forma independiente. Entonces lo que se va a hacer acá es, para la medición física, es cortocircuitar una de las dos fuentes, que nombramos B1, la de 5 voltios, y B2, la de 12 voltios. Entonces lo que hicimos fue cortocircuitar, retirar la fuente de 12 voltios y dejar solo la fuente de 5 voltios y empezar a hallar los valores que van a ser pues diferentes. En este caso, que ya tenemos una sola fuente, los valores de voltaje en cada resistencia. Por ejemplo, en este caso en R7, R9, en este caso que es R8, R2 y R3. Y después de haberlos apuntado todos, incluyendo las corrientes también, las vamos a mirar. Sumamos los datos, por ejemplo, de corriente en R1, y así sucesivamente, digamos 25,2 miliamperios. Y se empiezan a tomar los datos de corriente cada punto. Luego de que tenemos estos valores, lo que haremos es apagar la fuente de 5 voltios, cortocircuitarla y alimentarlo por la fuente de 12 voltios. Cortocircuitamos la fuente de 5 voltios, alimentamos por la de 12. Los 12 voltios, pues 12,17 en este caso. Y hacemos el mismo procedimiento, empezar a tomar voltajes en cada resistencia. La resistencia, en este caso de atrás hacia adelante, teniendo en cuenta que el orden cambió en el flujo de la corriente, del voltaje. O sea que el extremo en este caso sería donde iba a 5 voltios y el principio sería la de 12 voltios, teniendo pues un orden. Entonces igual, tomamos todos los voltajes en cada resistencia, al igual que lo hicimos con la de 5 voltios. La caída de corriente el consumo de corriente en cada resistencia también. Aquí pongo el ejemplo, ponemos el ejemplo con la toma de lectura de unas resistencias, pues en la corriente, debido a que es siempre dificultoso el momento de moverla, que la medición se debe hacer en serie. Entonces, siempre tarda uno más en ubicar las resistencias. Por ejemplo, en esta que ya la hemos medido ahora, toca abrir el circuito y hacer la medición. Entonces, una vez tenemos estos valores, procedemos a sumarlos algebraicamente. Unos darán valores negativos en los 12 voltios con respecto a los 5 o viceversa, y en la suma nos dará la total del circuito, que es el que vamos a poner en la tabla de valores, después de haber hecho toda esta medición. Ya teniendo la corriente, la potencia, la corriente total, podemos hallar la potencia y la resistencia total del circuito. Entonces acá normalizaríamos, o podemos ver los valores son diferentes cuando se tiene cada fuente independiente a cuando las dos están conectadas, y ahí aplicaríamos el
teorema de superposición.